Se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Si tú supieras mi sufrimiento, si te contara la pena tan grande que llevo tan dentro, la triste historia que noche tras noche de dolor y pena llega a mi alma, surge en mi memoria como una condena. Si tú supieras, ¿te importaría si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría? Que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo por seguir soñando con que tú regreses arrepentida. Gracias a Bururu que nos dejó la canción. Así es. Es que este es un bolero de 2 minutos y medio. Es una canción corta y determinante. Tito Rodríguez, a quien se la cantaba, caía desmayada. Bueno, fíjate que se acercó hasta José Gregorio Rodríguez y estamos viendo, bailando el bolero a Catherine Manzano. Y Bururu tarareándolo allí. ¿Qué quieres que te diga? Así son las canciones que nosotros ponemos aquí en Aquí se habla libertad. 12 de mayo de 2023. Ese que estaba cantando, nada más y nada menos que don Tito Rodríguez, la canción Si te contara. Hoy los católicos celebran a mártires del siglo I. Nereo, Aquileo y Pancracio. Por cierto que el Papa Francisco acaba de declarar mártires del Santoral Católico a mártires contemporáneos, creo que de la iglesia copta, que han sido asesinados muy recientemente. Y lo digo porque el otro día estaba yo en una actividad en el colegio de mi hijo y decía, esta es una iglesia todavía perseguida. Sí. Tenemos en el Santoral los mártires, los protomártires de las primeras épocas, pero esto es una iglesia todavía perseguida. Gracias a los que se conectan por rcr750.com, por las redes sociales @rcr750. Al profesor Daniel Laud lo consiguen en @DanielLaud en Twitter. En mi caso, @BJMC. Gracias a todos los que nos buscan en la señal de TuneIn, buscando Radio Caracas Radio. Y un fuerte abrazo a toda la comunidad del chat de YouTube de nuestro canal RCR750 en vivo. Gracias a María Macei. Gracias. Gracias. Está María Macei, María, eso no se dice. Gracias a Isbelia Leones, a don Pedro de Armas, todos ellos ya conectados con nosotros. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación. A Catherine Manzano en la gerencia de producción y en la producción del programa. A don Julio Pinto en los controles, pero hoy está Bururu al frente de los controles, por eso es que esta cosa está tan guapachosa. Génesis Rodríguez en la producción de contenido y bueno, ya en los albores del Día de las Madres, pues desde aquí nuestro reconocimiento, nuestra felicitación, nuestra congratulación a todas las venezolanas madres, bueno, que ese es el día más sagrado de los venezolanos, que el que se equivoca pierde. El Día de la Madre es el día más importante de Venezuela y de los venezolanos en cualquier parte del mundo. Bueno, y estamos con el profesor Daniel Laud, a quien le queremos preguntar algo de coyuntura primero, antes de entrar en los temas que siempre nos ocupan. Y es lo siguiente: el gobierno subió algo así como
de 0,40 2.500%. 2.500% de la unidad tributaria. ¿Qué efectos prácticos tiene eso? Bueno, los efectos prácticos son pocos, porque antes la unidad tributaria estaba relacionada a un montón de pagos que tenía que hacer la gente, y por supuesto cuando la unidad tributaria no subía mucho, la gente se alegraba porque eso significaba que algunas tarifas no subían, ¿no? Pero hoy en día el gobierno, desde hace bastante tiempo el gobierno cambió de patrón, y normalmente casi todas las tarifas están más bien pegadas al petro, por lo cual casi todas las tarifas en realidad están dolarizadas, ¿no? Y bueno, lo de que suban la unidad tributaria es bueno, no es malo, ¿ok? O sea, hay gente que todavía se preocupa y cree que eso es malo. No es malo, porque las personas que pagan impuestos van a pagar menos impuestos, porque el impuesto se calcula sobre la base de la unidad tributaria. Y además de eso, aumenta lo que se llama la exención, ¿cómo se llama? El desgravamen mínimo, ¿ok? Que es 774 unidades tributarias, que antes era una tontería, eran 200 bolívares, ahorita va a ser alrededor de unos 6.000 bolívares, ¿no? Por lo cual las personas que declaran tienen ese desgravamen, que es la parte que sobre la cual no van a pagar impuestos, ¿no? Entonces eso más bien es una buena noticia, ¿no? O sea, hay que alegrarse de que la unidad tributaria la suban bastante, e incluso que la suban un poco más. Porque además que la suban a tiempo, ¿no? Porque siempre la suben después de declarar su impuesto. Siempre es así, porque es que el impuesto, la unidad la fijan después del pago del impuesto, para que todo el mundo pague con la unidad del año anterior, ¿okay? O sea, nunca se hace, o sea, siempre se ha hecho así, ¿okay? Lo que pasa es que antes, y eso lo estaba comentando con Víctor antes de comenzar el programa, antes del 2003, la unidad tributaria estaba pegada al IPC. Y bueno, obviamente había subido de una manera muy importante hasta el año 2002. Y entonces en el 2002, el presidente Chávez, que por ahí lo nombraron, cambió la metodología. Dijo que había cambiado la metodología. En realidad nunca supimos cómo era la metodología. Pero el asunto es que comenzó a bajar, a subir mucho más lentamente que el IPC. Y eso hizo que muchas personas que ganan salarios, no es que son empresarios, ¿no?, pagaran impuestos impresionantes, ¿okay? Hay gente que tiene que pagar 3 meses de trabajo en sueldo, ¿no?, en salario, en impuesto, y eso no es justo, pues. O sea, el impuesto sobre la renta no es para eso, pues, ¿okay? Entonces, bueno, yo saludo mucho el que la suban, incluso pediría que la pasen por ahí por 150 para que sea un poquito más justo y de verdad no afecte el bolsillo de la gente, pues. Judy del Carmen Ayala Ballesteros dice que hoy es el Día Internacional de las Enfermeras, de la enfermería, ¿no? Sí. Felicidades. La verdad es que luego de la experiencia terriblemente traumática de la pandemia, nosotros caímos en cuenta que las que hicieron la diferencia fueron las enfermeras, que descubrieron, o que mejor dicho, atendieron el nicho de la atención a domicilio, pues, ¿no? Y muchas personas deben el haber sobrevivido a la pandemia a muchas de estas profesionales en la enfermería. En todo el resto del mundo, la enfermería es una actividad bien reconocida y muy bien pagada. Sí. De hecho, el rey Carlos III, en su coronación, tuvo una especial atención al servicio de salud y de enfermería de Gran Bretaña. Alguna atención hizo, los incorporó en el rito de coronación y todo, porque son altamente reconocidos. Y de hecho, las enfermeras, las licenciadas en enfermería venezolanas han migrado a Europa y a Estados Unidos, donde por supuesto ganan millones de veces más de lo que se les reconoce a las enfermeras venezolanas, aquí. Porque aquí efectivamente el servicio de salud está muy centrado en el médico, y en otros sitios la atención en salud está muy centrado en enfermeras, sí, en el personal de enfermería. Así que bueno, gracias Judith por recordarnos que hoy es el Día Internacional de la Enfermería. Ahora, profesor, no siempre resulta grato ver cómo están los demás países.
pero en Argentina hay una especie de hastío, de cansancio, de lo que significa el peronismo. Hay que ver si eso va a terminar siendo cierto. Ojalá. Y hay un personaje, porque es un personaje, libertario, peculiar en su forma de ser, que es Javier Milei, que está avanzando como la espuma en Argentina, y se perfila como una opción muy seria de renovación de la política. ¿Qué impresión le ha dado a usted de eso? Bueno, a mí me tiene bien sorprendido, ¿no? Porque normalmente los que somos de tendencia liberal no somos muy escandalosos. No muy escandalosos, sino muy agraciados, ¿no? La gente no nos quiere mucho, ¿no? Así es. Y entonces somos medio aburridos y ese es el problema. Sí, y entonces a mí me sorprende mucho que este chico haya escalado de la manera en que haya escalado, ¿no? Bueno, eso también se debe al lenguaje que usa, ¿no? Y las cosas que dice, que probablemente le pegan mucho más a los jóvenes, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y a la gente que tiene cierto malestar, ¿no? Y en Argentina pasa eso, ¿no? Hay mucha gente que tiene bastante malestar. Es más, creo que el primer país de América en el cual se oyó la voz de que se vayan y nos dejen, que para los políticos, fue en Argentina. Así es. La gente Bueno, imagínese, profesor, los liberales tienen 29% ahorita de las preferencias. Luego el FDT 26 y el Juntos por el Cambio 25. Pero bueno, eso es inédito. Sí, eso inédito. Desde el punto de vista de la... Sí, bueno, porque es que normalmente, fíjate, Argentina se parece mucho a Venezuela, ¿no? A mí no como dices tú, no te gusta mucho comparar, pero se parece mucho a Venezuela, ¿no? Porque de hecho nosotros somos los únicos dos países en los cuales desapareció la clase elitesca, ¿okay? En la independencia, tanto en Venezuela como en Argentina pasó eso, ¿okay? Y Argentina, mucho más pronto que Venezuela, se convirtió en un país de inmigrantes. ¿Okay? Nosotros también nos convertimos en un país de inmigrantes, pero ya en los finales del siglo XIX y entrando al siglo XX, ¿no? Entonces, por esa razón nosotros nos parecemos. ¿Okay? Claro, el argentino es un poquito más comedido, ¿okay? Que nosotros somos más bullangueros, diríamos eso, y somos más... Ellos son más milongueros, sí, y nosotros somos más salseros. Es parte del espíritu italiano, claro, ¿no? Porque los italianos son melancólicos. Así es. Entonces ellos también tienen esa melancolía italiana, ¿no? Nosotros también la tenemos, ¿okay? Porque nosotros tuvimos también una inmensa inmigración italiana, ¿okay? Y bueno, y eso nos hace parecernos mucho, ¿no? ¿Okay? Pero en Argentina ocurrió un fenómeno en los años 30, 40, que fue el ascenso de Juan Domingo Perón. ¿Okay? Argentina era un país que se perfilaba como un país casi desarrollado. ¿Okay? De hecho, hubo dos casos en el sur, ¿no? Al final del siglo XIX, Chile repuntó muchísimo y casi se convirtió en un país desarrollado, pero rápido volvió a caer. ¿Okay? Y el segundo ejemplo es Argentina, ¿no? Argentina se desarrolló impresionantemente y durante la Segunda Guerra Mundial Argentina fue la que suplió a Europa con alimentos. El granero, pues, de la Europa de la guerra. Eso era inimaginable en el siglo XIX, ¿no? Entonces, bueno, y eso provocó también mucha inmigración argentina, ¿okay? Y Argentina se empezó a industrializar, ¿no? Y de hecho casi logró ciertos niveles de desarrollo hasta que apareció Juan Domingo Perón. Cuando apareció Juan Domingo Perón, todo eso se echó para atrás, ¿okay? Porque el hombre le vendió la idea al pueblo de que ellos tenían unos derechos que tenían que reivindicar, ¿okay? Y la gente los aceptó. Y bueno, eso lo estábamos comentando en estos días en el cafetín de la Católica, varios profesores, que el peronismo se enquistó en el alma del argentino, a tal punto de que incluso en las clases altas
la gente era peronista. Es que yo tenía amigos argentinos que decían que no podía comprenderse al argentino que no era peronista. O sea que para ser argentino primero había que ser peronista. Sí. Y tal y como usted lo relata, que yo estoy de acuerdo, el peronismo fue una especie de virus que se insertó en el alma de los argentinos y que les marcó su destino. Porque es inexplicable la conformidad entusiasta de los argentinos por todas las versiones del peronismo que han vivido, incluido la más degradada. Este presidente actual que en un momento de lucidez dijo que no se iba a volver a lanzar para la reelección, ha sido un presidente segundón de la vicepresidenta, sí, que es Cristina Kirchner, que tiene todo un prontuario, ¿okay?, que administra, presiona, por supuesto, daña la expectativa de que haya Estado de Derecho independiente y que, por supuesto, viene a Argentina a vivir en un corralito, ¿no? Sí. O sea, nosotros, claro que nosotros vivimos en el encierro, pues, en el sótano 21, pero ellos viven en un corral, no hay forma de hacer transacciones con Argentina. Sí, bueno, no, y lo triste es que es la actitud de los mismos argentinos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando a Perón lo vuelven a elegir hacia finales del siglo XX, cuando él gana la presidencia y muere y le deja la presidencia a la viuda, la gente gritaba en las calles por Perón aunque sea ladrón, que es una cosa impresionante. O sea, ¿cómo tú vas a votar por alguien que tú sabes que es ladrón? Perón fue la causa, esa experiencia de un Perón enfermo que de verdad no podía gobernar, que tuvo el desatino de dejar el gobierno en manos de su mujer, que menos, Sí. mujer que tenía como asesor a un brujo, a Sí. López Rega. Bueno, ellos en todo caso son la causa de un periodo de dictadura terrible. Claro. Yo tuve la oportunidad de leer, por cierto que fue un profesor de la UCAP el que me compartió el material, la justificación de esa junta militar, que más o menos era así, yo siempre lo tengo allí presente. En pocos platos decían, los políticos argentinos fracasaron, no queremos nada con ellos, nosotros vamos a restaurar Argentina al precio que sea y los valores de Argentina. Entonces ellos desahuciaron la política y bueno, cometieron tropelías terribles. Claro. Tropelías, pero eso era la entrada, esa fue digamos, la justificación, la proclama de la dictadura. Su acta constitutiva. Es así. No, la Argentina ha pasado por cosas horrendas, ¿no? Eso sí es cierto, ¿no? Pero lo que también es cierto es que el grado de desarrollo que se alcanzó antes de Perón, ¿okay?, igual que el grado de desarrollo que se alcanzó en Chile antes de que llegara el siglo XX y comenzara la decadencia chilena, está muy relacionado a la aplicación de medidas de corte liberal, ¿no? Así. Porque de hecho los argentinos adoptaron la Constitución de Alberdi y eso fue lo que les dio el marco para crecer de la manera en que crecieron. Y en el caso de los chilenos, y aquí vale también porque Chile tuvo elecciones el domingo y ganó la derecha. Aquí hay que decir, hay que echar un cuento, ¿no? Chile es esencialmente un país de derechas, ¿okay? En Chile la izquierda es minoría, ¿okay? Y de hecho cuando la izquierda gana, caso de Boric, ¿okay?, es porque los derechistas deciden no ir a votar, ¿okay?, y gana la izquierda. ¿Okay? Sí, se abstienen, pues, ¿no? Sí, bueno, y de hecho, fíjate, el mismo hecho de cuando gana Allende, Allende no gana la elección. Allende, o sea, se lanzan 3 candidatos y ninguno obtiene la mayoría. Entonces ahí se aplica una cláusula que tenía la Constitución vieja, la anterior a Pinochet, que es que cuando eso pasaba no había segunda vuelta, sino que el Congreso decidía quién iba a ser el presidente. Entonces ahí se movieron los hilos y entonces los hilos decidieron que darle el chance a Allende para que probara como presidente, ¿no? O sea, darle el chance a la izquierda, ¿no? Claro, que además era un conspicuo candidato, pues, No, ¿no? y además que fue una cosa medio tramposa, ¿no? Porque él prometió que no iba a hacer nada de lo que hizo y al final hizo lo que prometió. O sea, no hizo lo que prometió, hizo lo que tenía en la cabeza, ¿no? Y eso fue lo que llevó a Chile a la dictadura, a todos los problemas que tuvo, ¿okay?
Y bueno, y ese es el Chile de Por hoy. ahí andaba Fidel Castro merodeando, ¿no? No siempre. Es que cuando hay una oportunidad él andaba por ahí. Él andaba por allí. Ahora, profesor, estuve con un grupo en una universidad panameña, ¿no? Y claro, la gran pregunta en América Latina en este momento, para Panamá, por ejemplo, obviamente está allí cerca, es El Salvador, ¿no? Y El Salvador y la presidencia de Bukele, que tiene sus características, ¿no? Y esto, antes de que usted me dé su opinión sobre esa presidencia, es que tenemos un problema con los estados fallidos, ¿no? Sí. Uno no puede, digamos, plantear nada si antes uno no ve el contexto. Este señor Allende, en el breve tiempo en el que estuvo, él destruyó a Chile. De hecho, en él se dice, hay un libro muy particular que es simplemente la historia de los periódicos de la época. Y cómo allí se va viendo cómo se destruye la economía, cómo se destruye el orden social, cómo el presidente abusa de la desinstitucionalización de las Fuerzas Armadas, cómo él se coloca con el grupo de amigos del presidente que eran sus espalderos, y cómo, digamos, ese era un choque de trenes que tarde o temprano iba a ocurrir. En el caso de Salvador, tenemos un país y digamos que una porción de América, porque no es solo El Salvador, tomado por pandillas, ¿no? Sí. Era imposible vivir, uno no puede ir ni a El Salvador, ni a Honduras, ni a Guatemala. De Nicaragua es el caso especial, digamos, donde las pandillas llegaron al gobierno. Y claro, ese pandillaje tampoco hace que los gobiernos sean allí un elemento postizo, ¿no? Digamos, una especie de tatuaje en la suerte del país. Y claro, llega Bukele, pone orden, asume una especie de dictadura comisarial, y tiene 365 días sin homicidio, cosa que en Venezuela eso estamos lejos de tener, ¿no? Ahora, de nuevo, la pregunta fundamental es sobre qué es un Estado fallido desde su punto de vista y cómo se resuelve un Estado fallido. Bueno, no, el Estado fallido es aquel que no puede cumplir con su función gubernamental, ¿no? Y que no puede servir a sus ciudadanos de una manera adecuada, ¿no? Y eso tiene varias soluciones, ¿no? O sea, la solución extrema es ir a la dictadura, ¿no? La dictadura comisarial, pues esta cosa de que aquí la justicia, la necesidad del Estado es el tamaño de la justicia, es la medida de toda justicia. Claro, ¿no? que es lo que representa Bukele, ¿no? A mí particularmente no me gusta Bukele, ¿no? O sea, probablemente la gente del chat se va a molestar conmigo porque yo sé que Bukele goza de mucha popularidad en Venezuela, pero a mí ese tipo de actitudes no me gusta, ¿no? O sea, yo no soy partidario de los presidentes déspotas, ¿no? Pero cuando un país se sale de cintura, al final eso es lo que toca, ¿no? O sea, cuando este país se salió de cintura, le tocó Juan Vicente Gómez, ¿no? ¿Okay? Y Juan Vicente Gómez lo puso en cintura. Entonces, a nadie le gusta eso, ¿no? ¿Okay? Pero a veces es cruelmente necesario. La otra cosa es el camino lento, ¿no? Es hacer una reforma constitucional, conseguir los apoyos y el consenso para que se haga una suerte de gobierno muy fuerte, ¿okay? Que sea un gobierno de amplia base, muy fuerte, que por supuesto reinstitucionalice el país y además lo reeduque, ¿no? Porque una de las cosas que pasa en los estados fallidos es que los ciudadanos comienzan a hacer desmanes, ¿no? Es que el tiempo además no ayuda, ¿no? Okay. O sea, los tiempos, yo por ejemplo, claro, estamos saltando de aquí, de allá para acá, pero así es la vida. Tienes un país sitiado por las pandillas. O lo resuelves a tiempo o las pandillas toman el poder, control. ¿sí? Por allí. O tienes una universidad como la Universidades Autónomas Venezolanas, donde cualquier decisión, es tal el nivel de democracia que cualquier decisión se hace larguísima.
sea, no Sí. hay forma, porque tienes que ir, por ejemplo, del consejo de escuela, de la dirección al consejo de escuela, del consejo de escuela al consejo de facultad, del consejo de facultad al consejo universitario, del consejo universitario al consejo de facultad, del consejo de facultad al consejo de escuela. Bueno, en eso se te va la vida. No. Para una decisión, una pobre decisión que podría ser sobre la conducta de un estudiante o de un profesor o lo que fuera, ¿no? Igual pasa, los grandes consensos a lo mejor facilitan el que los trámites parlamentarios sean un poco más rápidos, pero también, digamos, hay que sufrir la erosión de la democracia parlamentaria para algunas decisiones que son necesarias pero no son simpáticas. Claro, no, y además que necesitan consenso, ¿no? Así Porque es. si no hay consenso, Además necesitas construir consenso. sí, ese es el problema. Pero a mí en lo particular, como comento, no me gusta mucho la figura de Bukele, ¿no? Pero yo la veo como una figura necesaria para El Salvador en el sentido de la misma vida política de El Salvador, ¿no? Pero también además él ha cometido errores, ¿no? Por ejemplo, eso de asociar la moneda al Bitcoin, ¿okay? Es un error Eso fue un error garrafal, pues. Garrafal. O sea, eso no debió haberlo hecho nunca, ¿no? Que tiene que ver con el tremendismo de los déspotas, ¿no? Sí, O sea, yo hago lo que me da la gana. Hago lo que me da la gana, me parece genial, y al que no le guste es que no está entendiendo lo que yo tengo, y sucede que allí se le fue buena parte de las reservas Sí. internacionales, ¿no? Sí, ahora el tema por el cual veníamos, que era el tema de Milei, Ajá. yo a Milei lo veo entre un Bukele, ¿ok? Y entre otros de los presidentes que normalmente llegan a Argentina y no hacen nada. Entonces, esa es Entre Bukele y Macri. sí, esa es la preocupación que yo tengo con Milei, ¿no? Yo a Milei lo vi varias veces en los congresos austríacos, ¿no? Porque él iba a los congresos austríacos y normalmente se portaba de una manera muy soez, ¿no? Él llegó a ofender a Gabriel Zanotti, y Gabriel Zanotti es un alma de Dios. Claro, es el que vincula la economía austríaca con la religión, ¿no? Y con Santo Tomás de Aquino. Así es. ¿No? Y es un hombre él es un hombre muy, ¿cómo se llama? Muy cordial, ¿no? Así es. Y el hombre denigró de Zanotti en su cara. A mí eso me molestó muchísimo, ¿no? Entonces, claro, yo por esa razón, yo siempre tengo ciertas reservas con Milei, ¿no? Pero Milei tiene Pero razón. con Venegas se lleva perfecto. Sí. Sí, bueno, él admira a Venegas Lynch. Así es. ¿Sabe? Tiene una admiración muy especial por Venegas Lynch. Y bueno, si el plan de él es dolarizar a Argentina, probablemente por ahí van los tiros, ¿okay? Yo soy un convencido de que los países de Latinoamérica no pueden tener moneda propia, ¿okay? Nosotros tenemos que tener una moneda común, así como Europa tiene una moneda común que se llama el euro. Nosotros tenemos que tener toda América una moneda común que se llama el dólar, ¿okay? Y bueno, yo creo, ¿okay?, que esa va a ser una medida sensacional, ¿okay? Creo que eso va a resolver muchísimo los problemas en Argentina, pero en Argentina Va a arrastrar positivamente a Uruguay, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? Sí, pero Argentina también tiene una cosa, ¿no? Que Argentina tiene una estructura impositiva totalmente leonina, ¿no? Entonces, en Argentina hay que bajar los impuestos, ¿ok? Como yo siempre digo que en Venezuela hay que hacerlo, también en Argentina hay que hacerlo, ¿no? Y hay que reducir el tamaño del Estado, ¿ok? Porque el tamaño del Estado argentino es demasiado monstruoso, ¿ok? Y fíjense que Argentina es un país grande, ¿no? O sea, en territorio es un país grande, ¿ok? En población es pequeño para el territorio que tiene, ¿ok? Pero en Argentina la evasión fiscal es monstruosa, ¿okay? Dado que es de la misma medida en que hay voracidad fiscal. Pero vamos un momentico al corte y ya regresamos con nuestra valoración de estados fallidos, las opciones de Milei, Bukele y de refilón por Venezuela. Si tú supieras mi sufrimiento,
si te contara la pena tan grande que llevo tan dentro. La triste historia que noche tras noche de dolor y pena llega a mi alma, surge en mi memoria como una condena. Si tú supieras, ¿te importaría si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría? Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que... Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pretty Woman. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty Woman. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad de hoy, 12 de mayo del año 2023. Y estábamos conversando con el profesor Laud, que ustedes saben que el profesor Laud es economista, es, digamos, una muy buena referencia de esa escuela de economía que se llama economía austríaca. Por eso es que él se refiere a los congresos de economía austríaca. No es que va a Austria, sino que tiene que ver con la economía postulada por Hayek, Mises y bueno, un largo etcétera, que aquí no vamos a detallar. Y además es doctor en historia. Y por supuesto, el especialista, entre otras cosas, en historia empresarial. Por eso es que su opinión es una opinión efectivamente autorizada, desde el punto de vista de que es un Estado fallido. Ya dijimos, un Estado fallido, lo dijo él, es un gobierno que no es capaz de prestar los servicios mínimos indispensables para su país. Claro. Entonces, ¿qué significa eso? Que no es capaz de garantizar la seguridad, no es capaz de garantizar la vida. ¿Okay? No es capaz de garantizar la propiedad. Y en América Latina hemos pasado por épocas
digamos, de condiciones fallido. de Estado fallido. En Centroamérica hay varios. Haití, por ejemplo. Haití es el Estado fallido de América Latina por antonomasia, por naturaleza. Y uno sobrevuela, es increíble. Uno sobrevuela la española y uno ve una porción negra quemada, o sea, negra fea. Y es Haití. Y cuando pasa la frontera hacia República Dominicana, todo se convierte en verde. En bosque. Es increíble. Es increíble. Eso no tiene nada que ver ni con raza, ni que hay gente peor o peor. No. Eso tiene que ver, digamos, con que el Estado allí, por alguna razón, fracasó. Bueno, la última ocurrencia fue que una pandilla y mató al presidente. Así de simple, ¿no? Ahora, dice Isbelia Leones, que quiere decir, profesor, que el éxito de Bukele es haber atacado las pandillas de los Maras Salvatrucha y la economía del país, ¿cómo está? Ok, bueno, vamos a responderle a Isbelia, ¿no? Sí, el éxito está en que el hombre ha sido un muro contra las pandillas, ¿ok? Un muro que los ha aplastado, ¿no? De hecho, están presos, ¿ok? Y por eso que ya no hay crímenes, como dice Víctor. Sin embargo, el tratamiento que se le da a estos señores tampoco es un tratamiento de respeto de los derechos humanos, ¿no? Entonces, por eso es que también se critica mucho a Bukele, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la economía salvadoreña, igual que todas las economías de Latinoamérica, son economías muy pobres, ¿ok? Originalmente ellos eran productores de banano, por eso es que el término República Bananera tiene que ver con la actividad que hacían El Salvador, Honduras y Costa Rica en los primeros años del siglo XX, ¿no? Esa es la razón del por qué se habla de repúblicas bananeras, así de una manera despectiva, ¿no? Hoy en día El Salvador tiene bastante maquila, ¿okay? Muchas fábricas de países desarrollados se han montado allá para armar piezas y después llevar el producto terminado o casi terminado a la fábrica final para que se entregue, ¿okay? Por lo cual ese es fundamentalmente una de las fuentes de empleo de El Salvador. La otra fuente de empleo es un sector comercial muy pequeño, porque son países pequeños, ¿no? Son países pobres y pequeños, ¿okay? Y bueno, y un sector agrícola con una relativa fortaleza, ¿no? Ellos siempre han producido banana, ¿okay? Y siempre han producido café, y muy buen café, ¿okay? Los cafés de Centroamérica son muy sabrosos, ¿no? ¿Okay? Yo doy fe de eso porque yo he viajado a Guatemala y he probado cafés de sabor excelente, ¿no? ¿Okay? Pero igualito, Guatemala no está en un nivel tan grave como El Salvador, pero también es un país en el cual la seguridad la inseguridad es monstruosa, ¿okay? De hecho, a mí me invitaron a una universidad y nos pusieron una escolta para ir a un centro comercial, ¿okay? Y ese señor que hacía de escolta esperaba en la puerta y el carro esperaba en la puerta mientras nosotros hacíamos cosas en el centro comercial, sí. Lo cual a mí me dio una impresión bien desagradable. Entonces esto debe ser bien inseguro, porque si nos traen así, ¿okay? Nosotros cuando visitaba, porque ya no visitan muchos profesores de la Católica, pero cuando visitaban profesores de la Católica, nosotros los llevábamos a almorzar a los restaurantes y éramos nosotros los que íbamos con el profesor. Claro. No. Aún en Venezuela que sí. Él tiene inseguridad. Bueno, miren, Bukele tiene el 91% en el ranking de aprobación de los presidentes de América Latina, ¿no? Es el que más aprobación tiene. Entonces, también tiene que ver el hecho de que los gobernantes tienen que darle a sus gobernados lo que los gobernados quieren. No, y como de alguna manera, como ¿no? La economía no está mal, por lo que les digo, o sea, una economía pequeña, pobre, que tiene cierta actividad económica, entonces eso redunda en esa calificación que tiene Bukele en el electorado, ¿no? Y bueno, y además si pone mano dura y saca las pandillas, que son el principal problema de El Salvador, porque yo me imagino que una persona que sale de su casa, ¿okay? Sale con miedo, porque ya sabe que le van a cobrar un peaje por salir o por entrar, porque estas pandillas no son, ¿okay? El vulgar malandro de barrio que nosotros nos imaginamos, sino una cosa mucho más compleja. Son organizaciones, ¿okay? Delincuenciales
que además manejan el tráfico de armas, la trata de blancas, el narcotráfico, los secuestros. Incluso tienen rituales de iniciación y cosas por el estilo, que por ejemplo los muchachos que lo inician lo hacen matar a alguien así a sangre fría para demostrar que el tipo sí es capaz de hacer una cosa de esas, ¿no? Es así. Entonces, bueno, son cosas, son organizaciones monstruosas, ¿no? Y yo me imagino que la gente común y corriente que le gusta trabajar y vivir bien, debe estar muy contenta con que le quiten a esa gente de encima, ¿no? Es así. Entonces, ahora, volvamos a Argentina. Entonces, existe la probabilidad de que Javier Milei, que no tiene partido, que es un fenómeno político, el que ofrece una ruptura con lo que hay, que ofrece bajar impuestos, acabar con el Banco Central, dolarizar el país, bueno, que se va a enfrentar contra todos los intereses habidos y por haber que han sostenido eso que se llama el peronismo, y que lo que hay que preguntarse es si él tiene posibilidad de hacerlo, ¿no? Sí, bueno, a mí me da la impresión de esto, ¿no? Yo me acuerdo de lo de Macri, ¿okay? Porque cuando Macri gana con una popularidad inmensa, ¿okay? La gente estaba esperando ansiosamente que llegara a la presidencia porque él había fracasado anteriormente con los Kirchner, y después la gente como que se arrepintió y dijeron, no, hubiéramos votado por aquel que parece que era mejor, y resulta que cuando llega Macri, Macri lo primero que hace es quitar el control de cambio, ¿no? El control de cambio que habían montado los Kirchner, y entonces ahí ocurre una cosa sensacional, ¿no? Que es que el precio del dólar se cae, las reservas comenzaron a subir, y entonces yo siempre le decía a los alumnos en clase que eso era lo que pasaba cuando quitaban un control de cambio, ¿no? Y entonces los chamos me decían que eso no era posible, ¿no? Entonces cuando efectivamente Macri hace eso, los alumnos en clase me dicen, profesor, usted como que tenía razón. O sea, es que como que no se dan cuenta de que estas canas han pasado por algunas experiencias en la vida, ¿no? Entonces, bueno, resulta que Macri desde ahí comenzó un programa de ¿cómo se llama? De gradualidad, ¿okay? En la cual nunca llegó a nada. Claro. ¿Okay? El gran error declarado y denunciado por los liberales argentinos, que tienen muy buenos economistas allí, Venegas, etcétera, es que Macri optó por un gradualismo que al final sepultó su opción política. Sí, bueno, no, y además reenganchó a los Kirchner en el poder, ¿no? Le dio de nuevo la oportunidad al peronismo de volver a llegar. Claro. Ahora, ¿en qué consistió el gradualismo y cuál fue el error de Macri en ese sentido? El error fue no reducir el tamaño del Estado y no bajar los impuestos, porque es que es lo que dije antes, pues Argentina también se parece mucho a nosotros en eso, pues su Estado es muy grande, ¿okay? El Estado muy grande necesita impuestos muy altos, ¿okay? Y la voracidad fiscal en Argentina es monstruosa, ¿no? O sea, la gente le cobran impuestos hasta por respirar, ¿okay? Ojo que no tienen IVA del 16%, tienen un IVA del 8%, ¿okay? Pero igualito, un IVA del 8% es monstruoso, ¿okay? Del 16% no les cuento, ¿okay? Entonces, bueno, claro, se le dijo a Macri que tenía que hacer, lo primero que tenía que hacer era tratar de reducir el tamaño de los ministerios, ¿okay? Y reducir el gasto fiscal, y después reducir los impuestos para que el gobierno fuera más viable, ¿okay? Y para que, por supuesto, se abrieran más oportunidades para la inversión en el sector privado, ¿no? Y aquí hay que recalcar una cosa: Argentina siempre fue un país muy industrial, ¿okay? O sea, incluso en la dictadura de Perón, ¿okay? Se mantuvo el crecimiento industrial, ¿okay? Y ellos tienen una buena producción nacional, ¿okay? Que les permite subsistir, ¿no? Y por eso es que Argentina es un país que ha soportado todos los males que han soportado sin tener petróleo, ¿no? ¿Okay? Y de hecho ahí pasa una cosa que no pasa en Venezuela, ¿no? En Argentina hay impuestos a la exportación, ¿okay? Porque como recientemente es que los argentinos descubrieron petróleo, ¿okay? El grueso del ingreso aduanero viene por cobrarle impuesto al exportador, ¿okay? Lo cual
es también leonino, pues. No, y letal. O sea, tú no Letal. le Yo puedes tengo cobrar- amigos argentinos que se quejan muchísimo Claro. de que no hay ninguna forma de tener un ánimo exportador porque el negocio se lo queda el gobierno. Sí, bueno, y fíjate tú, por ejemplo, una de las cosas que a mí me han entrevistado 2 o 3 veces para medios argentinos, ¿no? Y la pregunta siempre es, ¿cuánto es el impuesto de exportación allá? Porque ellos creen que todos los países tienen impuestos de exportación como ellos, pues. Así es. Y yo le digo, no, mire, aquí el impuesto de exportación no existe, ¿no? Es más, a nosotros el impuesto de exportación nos lo quitó Antonio Guzmán Blanco, ¿ok? Sí lo teníamos, ¿ok? Pero nos lo quitó Antonio Guzmán Blanco. Entonces, bueno, Argentina tiene una estructura leonina de impuestos, ¿ok? Y yo soy testigo también. Y además una la estructura de financiamiento federal muy complicada, Sí. muy poco transparente. Sí, bueno, no, y yo también soy testigo de la evasión. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a Argentina y tratas de comprar, ellos mismos te dicen, ¿ok?, que si lo paga de esta manera y si me lo paga en efectivo, yo se lo vendo más barato. Es así. ¿Ok? Porque claro, la estructura de impuestos es tan contraria a la empresarialidad, ¿ok?, que el empresario no le queda más remedio que hacer trampa. ¿Ok? La gente cree que eso miren, sí es delito, ¿ok?, pero es un delito, ¿ok?, que entra dentro de la naturaleza humana. O sea, si usted le impide al Señor obtener beneficios, él va a conseguir la manera de tenerlo. Hay una tensión entre pagar impuestos, pero pagar lo mínimo de impuestos Claro. posible, y eso es natural. No, y es que hay Y además, digamos que esa es una relación que llega a ser muy tóxica con el Estado. Por eso es que a mí no me gusta eso de los sectores informales. Un sector informal o un empresario informal es un empresario simplemente que por razones de propia sobrevivencia, del tamaño de su empresa, de su momento de crecimiento, se sumerge y entonces ni paga impuestos, ni da factura, ni nada, ¿no? Entonces, en los momentos hay algunos momentos de los países donde eso ocurre. Sí, bueno, y eso nos llama la atención, o sea, tiene que llamar la atención a los políticos para que los políticos entiendan que las empresas no son una vaca lechera. Es ¿ok? así. Bueno, O sea, aquí en Venezuela hay un problemón con las pretensiones municipales de financiarse con impuestos de verdad leoninos, claro, a los comercios. Entonces, bueno, Caracas se está quedando sin comercio. ¿Ok? Porque además hubo un momento en el cual uno decía, bueno, ¿sabes qué? Me mudo de Baruta a Chacao porque hay más oportunidades, pero eso se carterizó. Y en Libertador, entonces, digamos, el extraño territorio de las vacunas, etcétera, etcétera, porque rige allí otra racionalidad. Entonces eso tampoco tiene sentido. claro, ¿no? Y cuando los impuestos son bajos, ¿ok?, la gente, por vivir dentro de la legalidad, los paga y vive dentro de la legalidad. Entonces eso es una lección que tienen que aprender nuestros políticos. Tasas de impuestos bajas representan mucho más recaudación que tasas de impuestos altos. Además, formas fáciles de pagarla. Claro. Ok, por ejemplo, tal vez un IVA pequeño, más que un impuesto sobre la renta, que yo no entiendo por qué a los que solo tienen salario les cobran impuestos sobre la renta. Que no tiene sentido. Que no tiene sentido. Y entonces la gente pobrecita en marzo tiene que hacer maromas para poder pagar. Sí, bueno, para declarar y pagar, ¿no? Así Para es. dos cosas, ¿no? Así es. Porque de verdad es incongruente, pues. O sea, una persona que vive de salario no debería pagar impuestos sobre la renta, ¿ok? Nuestro IVA del 16% tampoco debería ser del 16%. Claro, O sea, y es que es tan sencillo como lo que plantea el profesor Laud. Un estado más pequeño es un estado que podemos financiar con menos esfuerzo. Ahora, si ustedes quieren, y siempre volvemos a lo mismo, porque el estado fallido venezolano es un estado cuyas características es fallido porque es demasiado grande, es obeso, es el descomunal, y nosotros que nos hemos venido empobreciendo ya no podemos con eso. No, y además de que es obeso es inútil, ¿no? Porque cuando el Estado es excesivamente grande, no presta un buen servicio a los ciudadanos. O sea, lo que por lo habría cual es que inútil. prestar seguridad, de nuevo, respeto a la propiedad, justicia de verdad, abundancia institucional para que haya mucha capacidad de despertar y estimular el ánimo emprendedor,
una buena infraestructura de servicios públicos que tú puedes promover para que hagan los privados. Pero es que aquí, el otro día me decía un empresario que hay 1.000, 2.000, no sé cuántos miles de autobuses Yukon parados. Y esos autobuses requieren una inversión para ponerlos a funcionar y mejorar el transporte del país de $70 millones. ¿Ok? O sea, ¿cuánto hemos perdido? O sea, ese regalo chino envenenado de autobuses por Ruma. Claro. No hay transporte, la gente, tampoco hay gasolina, tampoco hay diésel. Entonces, claro, allí es cuando uno dice, mira, sabes que esto necesita una racionalidad absolutamente Claro, diferente. es que el país entero hay que racionalizarlo de una manera completamente distinta. Igual le pasa a Argentina, pues. ¿Okay? Por eso que comenté que la Argentina se parecía mucho a nosotros, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la única diferencia entre Argentina y nosotros es que ellos tienen un sector privado muy fuerte. ¿Okay? Mucho más grande. Las industrias no han cesado de producir, ¿okay? Porque a pesar de que el gobierno es totalmente antiempresa, ¿okay? Las empresas no se han rendido, ¿okay? Entonces esa es la ventana que tienen los argentinos, pues por eso que sobreviven todavía de la manera en que sobreviven. Y bueno, bueno, si Milei llega a ganar, ¿okay? Que pareciera que esa es la realidad futura de la elección en Argentina, yo rezaría porque efectivamente haga un buen gobierno, ¿no? Porque también fíjate, hoy estaban hablando en otro programa de radio esta mañana cuando yo llevaba a mi esposa a su trabajo, estaban hablando de Lasso, ¿no? Que es el otro personaje, ¿no? Así es. O sea, Lasso el presidente también, Lasso en Ecuador, que es banquero. sí, no, Okay. y había hecho un buen inicio de gobierno, ¿okay? Igual que Macri, ¿okay? El tipo eliminó un montón de trabas que se habían creado de los dos gobiernos correístas, Así es. ¿okay? Y bueno, y gozó una cierta popularidad por un tiempo, pero inmediatamente el hombre se ha letargado, ¿okay? No toma decisiones, ¿okay? Y hoy en día es uno de los presidentes más odiados por sus propios acaban de votantes. abrirle un proceso por una mayoría aplastante en el Parlamento para enjuiciarlo. Claro, porque lo Que quieren sacar, Lo quieren sacar. porque el hombre no da pie con bola. Y por supuesto que eso es volver a Correa. Claro. No, es que lo peor no es eso, lo peor es que un gobierno como el de Macri da pie para que vuelvan los Claro. juicios. Y un gobierno Por como cierto, el de- que el gobierno de Correa lo estamos sufriendo aquí. Sí. Usted sabe, profesor, me imagino que sí, que los asesores económicos venezolanos son son ecuatorianos. ecuatorianos del gobierno de Correa. Sí. Por lo tanto, allá cesó el gobierno de Correa. Aquí vivimos nosotros El gobierno de Correa. Sí, Ok, bueno, que están haciendo un programa de ajuste en el cual ellos no se permiten ni siquiera pensar en el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, porque su programa de ajuste, o sea, mantener al régimen en el gobierno, supone el sacrificio del país completo. Y no les interesa, porque más ni venezolanos son. y esa es la razón también del por qué se establecen impuestos a las transacciones en dólares, porque ellos son contrarios a la dolarización. Claro, Entonces, el país entero está dolarizado excepto ellos. así es, ¿Okay? así es. Entonces, bueno, igual el pésimo gobierno de Lasso está dando pie para que la gente vuelva a un peor gobierno que es el de Correa, ¿okay? Y a mí eso me preocupa, ¿ves? O sea, si gana Milei y hace un mal gobierno, yo no quiero ni imaginarme lo que va a pasar en Argentina. Así pues, es, ¿okay? así es. Eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Yo espero que de verdad lo haga bien, ¿ok? Con sinceridad espero que lo haga bien si es que gana, ¿ok? Y bueno, y ahí me daré con una piedra en la boca y dije, bueno, a mí no me gustaba, pero lo hizo muy bien. Bueno, el tema de una persona como Milei es que tiene muy claro qué hacer en economía, pero a lo mejor le falta discurso social, o sea, el discurso institucional. No, y le falta tacto político también, ¿no? Porque esa es una de las cosas que no tiene Milei, ¿no? Con Milei no tiene freno. No se llama, no tiene filtro, no tiene filtro social. Sí. Te insulta, si le da por insultarte, te insulta y listo, ¿no? Y eso es un problema de gobernabilidad el cual Sí. él va a tener que enfrentar. También me parece, pasa con todos los fenómenos políticos, él no tiene partido, no tiene una estructura de asesores fuerte, o sea, él es un fenómeno político argentino, ¿ok? Sí. Que espero, digamos, que tenga
tanta suerte de adhesión constante como pueden haberlos tenido, qué sé yo, Maradona, Messi, Sí. Perón, ese tipo de personalidades, ¿no? Sí. Y bueno, y además que haga un buen gobierno, ¿no? Así es. Ahora, mientras tanto estamos aquí nosotros en Venezuela, viendo esta deriva, pues. Sí. Ni para atrás ni para adelante, ¿no? Sí, bueno, fíjate, ayer una alumna de la escuela de comunicación me mandó un montón de preguntas porque le mandaron a hacer una entrevista de estas que le hacen los profesores, ¿no? Una entrevista a alguien especialista en economía. A mí me han tocado muchas veces. Entonces la chica me pregunta que si el crecimiento económico va a seguir en Venezuela, ¿no? Yo creo que yo lo comenté cuando estábamos empezando el año, que yo no estaba muy optimista por el año 2023, ¿ok? Y creo que el tiempo me está dando la razón, ¿no? Todavía estamos viviendo una calma chicha, ¿ok? Desde el último trimestre del 2022, ¿ok? De hecho, el Banco Central no publica datos de cierre del 2022, ni creo que vaya a publicar tampoco los del primer trimestre del 2023. Tampoco tenemos presupuesto, ¿no? ¿Okay? No, eso no, hace rato que no tenemos. Por eso. En el 2023, normalmente el primer trimestre se publica en estos días, ¿no? Del 15 al 20 de mayo se publicaba el primer trimestre del 2020 del año, ¿okay? Creo que eso no se va a publicar, creo que no van a publicar el último del año pasado, porque yo creo que la economía no está bien, ¿okay? Creo que la economía está estancada y probablemente ya para el primer trimestre va a estar en negativo, por lo cual creo que el gobierno no nos va a decir eso hasta que pase un tiempo, ¿okay? Hasta que nos demos cuenta, porque de verdad la economía está, porque de verdad todo nuestro entorno esté mal. Y no, ¿okay? porque esa sombra nos pesa, pues. Sí, definitivamente nos pesa. Pero definitivamente en Venezuela las soluciones las he dado siempre, ¿no? O sea, siempre tiene que ser lo mismo. Siempre estoy pensando en que el Estado es demasiado grande, hay que reducirlo. Los impuestos son demasiado altos, ¿okay? Hay que reducirlos, ¿okay? Y reducirlo significa también recaudar más, ¿okay? Y eso se lo digo como lo digo para los políticos de fuera, lo digo para los políticos de dentro, ¿no? La gente, el gobernante que quiere cobrar más impuestos, ¿okay? Su política no debe ser subir la tasa de impuestos, debe ser bajar la tasa de impuestos, porque eso promueve la creación de nuevos negocios y esos nuevos negocios pagan impuestos, ¿okay? Entonces el crecimiento no se da por precio, sino se da por volumen. Así es, ¿okay? por cantidades, que es como ocurre en todas las economías. El crecimiento es por volumen, no por precio, ¿okay? Y bueno, y eso afecta menos a la economía, ¿okay? Eso abre oportunidades, eso hace que cualquier persona que quiera montar un negocio no piense en la informalidad, piense en la formalidad más bien. Así es, ¿okay? se sienta orgulloso de estar formal y de ser inventariado, pues, en el número de empresas. Sí, ¿no? Y de poder tener un número de cuenta en un banco, poder hacer sus declaraciones de impuestos. Claro, pero para eso primero hay que tener bancos. Claro. O sea que esa es la gran desgracia venezolana, que a nosotros se nos desplomó el sistema de mercado, el sistema financiero, porque bueno, los bancos, no hay nada más triste que ir a un banco, ¿no? Sí. Nada menos estimulante. Bueno, muchísimas gracias al profesor Daniel Laud. Recuerden, sigan al profesor en Twitter, @Daniel Laud. Sigan el canal de RCR 750 en YouTube. Denle like, por favor, suscríbanse al canal. Gracias a todos los que nos acompañaron desde el Top Chat. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Catherine Manzano en la gerencia de producción y en la producción de este programa, a Don Bululú en los controles y a Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Bueno, muchísimas gracias a todos. Feliz Día de la Madre y nos vemos el próximo lunes. Si tú supieras mi sufrimiento, si te contara la pena tan grande que llevo tan dentro, la triste historia que noche tras noche de dolor y pena llega a mi alma, surge en mi memoria como una condena.
RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.